conocida como Marie Curie, Varsovia, 7 de noviembre de 1867, Passy, 4 de julio de 1934. Fue una científica polaca nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radiactividad. Fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, física y química, y la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. Fue la 5ª hija de Władysław Sklodowski, profesor de enseñanza media en física y matemáticas, y de Bronisława Boguska, maestra, pianista y cantante. María tuvo 4 hermanos mayores: Sofía, 1862-1876, Joseph, 1863-1937, Bronisława, 1865-1939, y Elena, 1866-1961. Tanto la familia de su padre como la de su madre habían perdido sus propiedades y fortunas durante las sublevaciones nacionalistas polacas en inversiones patrióticas destinadas a restablecer la independencia del país. Esto obligó a la nueva generación, María, sus hermanas y su hermano, a una lucha difícil para salir adelante en la vida. En aquel tiempo, la mayor parte de Polonia estaba ocupada por el Imperio Ruso, país que tras varias revueltas nacionalistas sofocadas violentamente, habían impuesto su lengua y sus costumbres. Junto con su hermana Elena, María asistió a clases clandestinas ofrecidas en un pensionado en las que se enseñaba la cultura polaca. Hizo un acuerdo con su hermana Bronisława. La iba a ayudar financieramente con sus estudios de medicina en París, a cambio de una asistencia similar 2 años más tarde. Debido a esto, María ejerció de profesora particular en Varsovia y durante 2 años como institutriz de una familia terrateniente. A principios de 1890, Bronisława, quien unos meses antes se había casado con Kazimierz Gluski, un médico y activista político y social polaco, invitó a su hermana a unírseles en París. María no aceptó la propuesta porque no podía pagar la matrícula universitaria. Le llevaría 1 año y medio reunir los fondos necesarios, los cuales pudo conseguir gracias a la ayuda de su padre. Mientras tanto, María seguía estudiando, leyendo libros, intercambiando correspondencia con parientes profesionales e instruyéndose por su cuenta. A principios de 1889, regresó a casa de su padre en Varsovia, siguió trabajando como institutriz y permaneció allí hasta finales de 1891. También continuó estudiando en la Universidad Flotante e inició su formación científica práctica entre 1890 y 1891 en un laboratorio químico del Museo de Industria y Agricultura en la calle Krakowski-Zadmieście, número 66, cerca del centro histórico de Varsovia. El laboratorio era dirigido por su primo Józef Bugowski, quien había trabajado de asistente del químico Mendeleev en San Petersburgo. Primeros años en Francia. A finales de 1891 partió a Francia. En París, María, o Marie, como sería conocida en ese país, pasó un tiempo en un hospedaje con su hermana y su cuñado antes de alquilar una buhardilla en el barrio latino cercano a la universidad, y prosiguió con sus estudios de física, química y matemáticas en la Universidad de París, donde se había inscrito a finales de 1891. Aunque había adquirido conocimientos de manera autodidacta, tuvo que esforzarse para mejorar su comprensión del idioma francés, las matemáticas y la física para estar a nivel de sus compañeros. Entre los 776 estudiantes de la Facultad de Ciencias, en enero de 1895 solo había 27 mujeres.
Estudiaba durante el día y daba clases por la noche, apenas ganando para su subsistencia. En 1893 recibió su licenciatura en física y comenzó a trabajar en un laboratorio industrial del profesor Littmann. Entretanto, continuó sus estudios en la Universidad de París y obtuvo un segundo título en 1894. Inició su carrera científica en 1894 con una investigación de las propiedades magnéticas de diversos aceros, por encargo de la Sociedad para el Fomento de la Industria Nacional. En ese mismo año conoció a Pierre Curie. El interés que ambos tenían por la ciencia los unió. En ese momento, Pierre era instructor en la Escuela Superior de Física y de Química Industriales de París. Fueron presentados por el físico polaco Józef Kowalski-Wierus, quien se había enterado de que Marie estaba buscando un laboratorio con mayor espacio de trabajo, algo a lo que Kowalski-Wierus creyó que Pierre tenía acceso. Aunque este último no tenía un gran laboratorio, pudo encontrar un lugar de trabajo más grande en la universidad para que ella pudiera trabajar. Desarrollaron una fuerte amistad en el laboratorio, hasta el punto que Pierre le propuso matrimonio, pero al principio Marie no aceptó ya que tenía intención de volver a Polonia. Sin embargo, Pierre declaró que estaba dispuesto a seguirla a ese país, incluso si eso significaba tener que enseñar francés para subsistir. Sería una cosa preciosa, una cosa que no me atrevería a esperar, si pudiéramos pasar nuestra vida cerca uno del otro, hipnotizados por nuestros sueños, tu sueño patriótico, nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico. Carta de Pierre Curie a María Sklodowska. Mientras tanto, Marie regresó a Varsovia para las vacaciones de verano de 1894, donde visitó a su familia. Siguió trabajando durante un año en Polonia con la ilusión de que conseguiría un puesto académico de su especialidad científica en su país natal. Pero la Universidad Jagiellónica de Cracovia denegó su contratación porque era mujer. Una carta de Pierre la convenció de regresar a París para obtener un doctorado. Para motivarla, en la misiva comentó que había investigado sobre el magnetismo, recibido su doctorado en marzo de 1895 y promovido a profesor. De vuelta a Francia, Marie y Pierre, el 26 de julio de 1895, contrajeron matrimonio en una boda sencilla y sin ceremonia religiosa, en la que algunos amigos y la familia inmediata les dieron dinero en lugar de obsequios. Marie vistió un traje azul oscuro, el mismo que durante muchos años usó como traje de laboratorio. Tiempo después, dijo que había encontrado un nuevo amor, socio y colaborador científico en quien podía confiar. El doctorado y nuevos elementos químicos. Tras conseguir el segundo título, su siguiente reto era el doctorado. El primer paso era la elección del tema de su tesis. Tras discutirlo con su marido, resolvió centrarse en los trabajos del físico Henry Becquerel, quien había descubierto que las sales de uranio emitían unos rayos de naturaleza desconocida. Este trabajo estaba relacionado con el reciente hallazgo de los rayos X por parte del físico Wilhelm Röntgen, aunque las propiedades detrás de este fenómeno no se entendían todavía. En la primavera de 1895, Becquerel descubrió accidentalmente la capacidad del sulfato doble de uranilo y potasio para ennegrecer una placa fotográfica y demostró que esa radiación, a diferencia de la fosforescencia, no dependía de una fuente externa de energía, sino que parecía surgir espontáneamente del uranio en sí. Influenciada por estos dos descubrimientos importantes, eligió los rayos de uranio como posible campo de la investigación para una tesis, y con la ayuda de su esposo
investigó la naturaleza de las radiaciones que producían las sales de uranio. Inicialmente tenía la intención de cuantificar la capacidad de ionización emanada por la radiación de las sales de uranio, y tomó como base las notas de laboratorio de Lord Kelvin a finales de 1897. Para los experimentos empleó una técnica creada 15 años antes por Pierre y su hermano Jacques Curie, quienes habían desarrollado una versión modificada del electromagneto. Con ese aparato, Marie Curie descubrió que los rayos de uranio causan que al aire alrededor de una muestra conduzca electricidad. En 1897 nació su hija Irene. Para mantener a su familia, comenzó a enseñar en la Escuela Normal Superior. Los Curie no tenían laboratorio propio y la mayor parte de sus investigaciones eran realizadas en un cobertizo propiedad de la ESPCI. Esta habitación, anteriormente una sala de disección médica de la facultad, estaba mal ventilada y no era impermeable. No eran conscientes de los efectos nocivos de la exposición continua a la radiación en su continuo trabajo con sustancias sin ninguna protección, ya que en esa época no se había asociado enfermedades a la radiación. La facultad no patrocinaba su investigación, sino que recibían subsidios de empresas metalúrgicas y mineras y de varias organizaciones y gobiernos extranjeros. En julio de 1898, el matrimonio publicó en conjunto un artículo en el que anunciaba la existencia de un elemento al que llamaron polonio, en honor a Polonia, país que en ese momento estaba repartido en 3 imperios. En el otoño de 1898, Marie sufrió de inflamación de las yemas de los dedos, los primeros síntomas conocidos de la enfermedad de los rayos que le acompañarían el resto de su vida. Después de unas vacaciones de verano en la región de Auvernia, el 11 de noviembre la pareja retomó la búsqueda de otro elemento desconocido. Con la ayuda de Gustave de Hong, se las arreglaron rápidamente para obtener una muestra con una reactividad 900 veces mayor que la del uranio. El 26 de diciembre de 1898, los Curie anunciaron la existencia de un segundo elemento al que llamaron radio, derivado de un vocablo latino que significa rayo. En la investigación se acuñó la palabra radiactividad. En 1910, los Curie aislaron el radio en su estado puro, pero no tuvieron éxito con el polonio debido a que ese elemento tiene una vida media de 138 días. Entre 1898 y 1902, los Curie publicaron de manera conjunta o por separado un total de 32 trabajos científicos, entre ellos el que anunciaba que cuando el ser humano se expone al radio, las células enfermas y formadoras de tumores eran destruidas más rápido que las células sanas. En 1900, Marie fue la primera mujer en ser nombrada catedrática de la Escuela Normal Superior y su marido recibió una cátedra de la Universidad de París. En 1902 falleció Vladislav y su hija regresó a Polonia para el entierro. La Academia de Ciencias de Francia apoyó financieramente el trabajo de Marie Curie en 2 ocasiones y fue galardonada con el Prix Journet y 4.000 francos, y en 1903 recibió 10.000 francos por el Prix Lacasse. En marzo de 1902, la Academia extendió su investigación con el radio mediante un préstamo de 20.000 francos. El 25 de junio de 1903, Marie Curie defendió su tesis doctoral, Investigaciones sobre las sustancias radiactivas, dirigida por Becquerel ante un tribunal presidido por Liebman,
obtuvo el doctorado y la mención cum laude. Ese mes, los Curie fueron invitados por la Real Institución de Gran Bretaña a dar un discurso sobre la radiactividad, pero a ella le impidieron hablar por ser mujer y solo le permitieron a su marido. Al año siguiente, la disertación de Marie Curie se tradujo a 5 idiomas y fue reimpresa 17 veces, incluyendo una versión editada por William Crookes, publicada en Chemical News. A partir de 1903, el matrimonio empezó a padecer sus primeros problemas de salud, pero los médicos solo les mantenían en observación. El 5 de noviembre de 1903, la Real Sociedad de Londres premió a la pareja con la medalla Davy, que se otorga anualmente al descubrimiento más importante en el campo de la química. Pierre viajó solo a Londres para recibir el premio. Premios Nobel. La Real Academia de las Ciencias de Suecia galardonó a Marie Curie con el Premio Nobel de Física en 1903 junto a su marido y Henry Becquerel, en reconocimiento por los extraordinarios servicios rendidos en sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubiertos por Henry Becquerel. Fue la primera mujer en recibir tal galardón. Al principio, el comité seleccionador pretendía honrar solamente a Pierre y Henry, negándole reconocimiento a Marie por ser mujer. Uno de los miembros de la academia, el matemático Magnus Gosta Mittag-Leffler, avisó a Pierre de la situación y este dijo que rechazaría el premio Nobel si no se reconocía también el trabajo de Marie. En respuesta al reclamo, la incluyeron en la nominación. Los Curie no fueron a Estocolmo para recibir el premio en persona, pues estaban demasiado ocupados con su trabajo, y porque Pierre, al que no le gustaban las ceremonias públicas, se sentía cada vez más enfermo. Debido a que se requería que los ganadores del premio estuvieran presentes para dar un discurso, los Curie finalmente viajaron a Suecia en 1905. Recibieron $15,000, lo que les permitió contratar un nuevo ayudante de laboratorio. Tras el galardón sueco, la Universidad de Ginebra ofreció a Pierre un puesto catedrático con mejor remuneración, pero la Universidad de París se apresuró en otorgarle una plaza de profesor y la cátedra de física, donde ya enseñaba desde 1900, aunque el matrimonio todavía no tenía un laboratorio adecuado. Luego de las quejas de Pierre, la universidad cedió y acordó entregarles un nuevo laboratorio, pero no estaría listo hasta 1906. Los laureados estuvieron en los titulares de la prensa francesa, pero según Susan Quinn, el papel de Marie en la investigación del radio fue muy subestimado o tendían a pasarla por alto debido a su origen polaco. En diciembre de 1904, Marie dio a luz a su segunda hija, Eve, tras sufrir un aborto probablemente producido por la radiactividad. Años después, contrató institutrices polacas para enseñar a sus hijas su lengua materna y las enviaba o llevaba consigo de visita a Polonia. El 19 de abril de 1906, Pierre murió en un accidente en París. Mientras caminaba bajo la intensa lluvia, fue golpeado por un carruaje tirado por caballos y cayó bajo las ruedas, lo que le produjo una fractura mortal en el cráneo. Marie quedó muy afectada, pero quería seguir con los trabajos de su difunto esposo y rechazó una pensión vitalicia. En los años siguientes sufrió depresión y se apoyó en el padre y hermano de Pierre. El 13 de mayo de 1906, el Departamento de Física de la Universidad de París decidió ofrecerle el puesto que había sido creado para su esposo. Lo aceptó con la esperanza de crear un laboratorio de categoría mundial como un homenaje a su difunto esposo.
Fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en dicha universidad y la primera directora de un laboratorio de esa institución. Entre 1906 y 1934, la universidad admitió a 45 mujeres sin aplicar las anteriores restricciones de género en su contratación.